Buenas a todos y bienvenidos seáis. Una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Generalmente el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que le confiere cierta singularidad. Una vez expuesto esto, os quería contar una leyenda bastante curiosa relacionada con los vampiros. Esos seres tan enigmáticos y que, según dicen, existieron. Y nada, comencemos con el vídeo. Pocos conocen que bajo la ciudad de Nueva York hay lugares tan inmensos y excitantes como los rascacielos, aunque ocultos a los ojos del ciudadano de a pie. Desde mediados del siglo XIX, la Gran Manzana empieza a construir su enorme submundo. Entre los kilómetros de metros también se encuentran los 10.300 kilómetros de alcantarillas y algún que otro elegante club nocturno. Clubes clandestinos creados para burlar la ley seca. O sea, podemos encontrar un laberinto oculto, un garabato de calles subterráneas, donde viven miles de personas. Gente sin techo que allí tienen su hogar, su ciudad, aparte del resto de la ciudadanía. Hablamos del siglo XIX, por lo tanto, había como un submundo, ¿no?, allí debajo de lo que era la gran ciudad, ¿no? Y este submundo llevaba una vida tranquila, algún que otro conflicto, pero en general eran una gran familia, ese tipo de familias que se crean debido a la gran adversidad, ¿no?, y tienen que unirse para sobrevivir. Todo era normal hasta que apareció una extraña y bella mujer. Fue a raíz de su llegada que empezaron a ocurrir cosas bastante extrañas. Nadie sabía su nombre, así que para dirigirnos a ella diremos que se llama Angie, por decir algún nombre. Angie no se relacionaba con nadie, vivía en su tienda apartada del resto de los habitantes y nunca salía de los túneles durante el día. Solo la veían de noche dirigirse hacia la salida. Cuando alguno se cruzaba con ella y la miraba a los ojos, un escalofrío tremendo le cruzaba todo el cuerpo. Había algo muy siniestro en su mirada. El ambiente en los túneles se había enrarecido desde la llegada de Angie. Estaban todos muy serios, como desconfiados con ella. La verdad que, como pronto sabremos, era un visitante bastante siniestro. No pasó demasiado tiempo hasta que empezaron a llegar noticias raras del exterior. Noche tras noche aparecían cuerpos sin vida en la calle. Con un detalle en común, todos presentaban en el cuello como dos agujeros pequeños. La gente comenzó a tener miedo, no querían salir por las noches. En el subsuelo aún era peor, porque allí abajo siempre era de noche, nunca entraban los rayos del sol. Cuando comenzaron a aparecer los cuerpos, todos sospecharon de Angie, pues todo había comenzado con su llegada. Un día apareció tendido en el suelo el abuelo. Lo llamaban así porque era la persona que más tiempo llevaba viviendo allí con sus casi 70 años. Cuando se acercaron, todavía le quedaba un hilo de vida a ese hombre. Levantó su brazo hacia la caseta de Angie y dijo: «Ella es un monstruo». Todos muy enojados se dirigieron hacia el lugar y con palos destruyeron todas las cosas de Angie. No la querían allí, evidentemente, y a lo lejos vieron cómo los miraba con mucha tranquilidad y ella desapareció como si no estuviera ocurriendo nada. Las personas de aquel lugar, de aquel submundo, sentían muchísimo miedo. No sabían quién iba a ser la próxima víctima, pues los cuerpos seguían apareciendo a lo largo de los túneles y en distintas calles de Nueva York. Una mañana apareció uno de los habitantes con un periódico en el cual ponía que se estaba repitiendo en Nueva York lo mismo que había pasado en otros sitios de Estados Unidos. Un reguero de cuerpos sin vida estaban apareciendo y nunca habían capturado al culpable. Y lo raro eran las inexplicables marcas que aparecían en el cuello. La prensa ya lo había apodado como el vampiro de Estados Unidos.
La ciudad, como podéis imaginar, ya no podían vivir tranquilos. No había nadie a salvo, ni niños, ni mujeres, ni hombres, ni ancianos. Todos sin condición podían perecer bajo el denominado vampiro de Nueva York. Cuando llegaba la noche, las calles de Nueva York se quedaban vacías, cerraban a cal y canto las puertas y ventanas, con la esperanza de que eso le ahuyentara a Angie. Pero quien verdaderamente sufrían eran los habitantes del subsuelo, pues ellos no tenían puertas ni ventanas las cuales poder cerrar, y aparte ellos estaban todo el día en peligro, pues allá abajo siempre era de noche, con la excepción de algunas lámparas que alumbraban pobremente las distintas casetas y túneles. Desesperados sin saber qué hacer, llenaron los túneles de ajo para intentar proteger, con la vieja creencia de que los vampiros no atacaban cuando había ajos alrededor. También pusieron espejos, pues se creía que los vampiros, al no tener alma, no se reflejaban en los espejos, y de esa manera poder saber si Angie era el tan temido vampiro de Nueva York. Pasó el tiempo, pasaron varios meses, y todo parecía estar más tranquilo. Habían dejado de aparecer cuerpos sin vida en las calles, y la gente se fue tranquilizando pensando que todo había pasado, que ya el terror había terminado como en otras ciudades ocurrió, que terminó de golpe. Desde que Angie había desaparecido, ya todo había vuelto a la normalidad, pero estaban muy equivocados. Una noche, un grito seco hizo que todos saliesen corriendo de sus casetas y con cara de espanto vieron que Angie estaba allí de pie frente a aquellos espejos que habían colocado, y ésta no tenía reflejo. Los miró a todos con esos profundos ojos llenos de maldad y comenzó a reírse. Una carcajada tan fuerte que como penetrante, que hizo que muchos lloraran del terror tan grande, y de repente desapareció como por arte de magia delante de sus ojos. Todos los espejos se rompieron al unísono, como si hubiesen explotado todos de golpe a la vez. Tras aquella última exhibición de Angie, de la mujer vampiro, esa sería su última vez, la última vez que vieron a esa mujer tan bella como maligna a partes iguales. El rumor continuaba en la calle, pero en el fondo nadie se lo creía. Lo único seguro es que nunca se detuvo al culpable y que todos esos cuerpos tenían en común las marcas en el cuello. Pero abajo en el subsuelo sabían que detrás de todo eso estaba esa mujer vampiro, y que nunca la cogerían, que siempre estaría sembrando el miedo y el caos allá donde fuese. La figura vampírica o el vampiro en sí es una leyenda universal recogida en todos los continentes y en numerosas culturas del mundo. Las teorías en torno al vampiro existen desde tiempos inmemoriales, a pesar de que ese término vampiro no se hiciera popular hasta el siglo XVI aproximadamente. Pero quizá lo más curioso sea que se trate de un completo o complejo mito que puede desgranarse y de hecho se contempla desde muchísimos puntos de vista: el mitológico, el literario, el zoológico, el psicológico, relacionado con las enfermedades emocionales o energéticas, porque de alguna manera a todos nos resuena la leyenda mucho más allá del mito. Yo os he contado esta leyenda en primer lugar porque me resultó muy curiosa e interesante cómo la figura de los vampiros han estado presentes generación tras generación, pero también al saber de ella me ha recordado mucho o en parte a lo que estamos viviendo hoy en día con esta pandemia, y me voy a explicar. Me he dado cuenta, si me permitís este último detalle antes de finalizar, que el ser humano, cuando cree haber superado una amenaza, da igual el tipo que sea, tiende a una relajación, a un pasotismo, si me permitís esa expresión, lo cual hace que seamos muy vulnerables a nuevos ataques o nuevas oleadas, como en este caso. Daban por hecho en esta leyenda que esa mujer vampiro, como hoy ocurre con el coronavirus, había desaparecido. En algunos lugares parece que ya ha desaparecido. Pero una batalla o una guerra no se gana hasta que se gana. No sé si el concepto queda ahí más o menos claro. Por eso os digo que tengáis mucho cuidado, queridos amigos y amigas. Y nada más, os envío un abrazo muy grande para todos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí y hasta la próxima.